verdadera y anda coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Bueno, llegó el momento de el repaso de nuestra lección de escuela sabática y ya estamos en el sábado número 12. Ya estamos terminando nuestras reflexiones sobre el libro de Salmos. Y Salmos nos ha paseado a través de una cantidad de emociones en la cual cada uno ha podido reflejarse a lo largo del trimestre diciendo, mira, vale, a mí me pasa eso, a mí me pasa esto. Y nos ha llevado también a evaluar ciertas situaciones de nuestra vida cristiana. Y el día de hoy nos plantea un concepto. Nos plantea un concepto que tenemos muchas ideas sobre ello. Cada quien puede pensar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia lo que realmente es adoración. El título de la escuela sabática de esta semana es Adoración sin fin. Y cuando usted le plantea el concepto de adoración a personas dentro de la iglesia, va a encontrar muchas respuestas distintas. Y si las consigue dentro de la iglesia, respuestas distintas, imagínese preguntar fuera de la iglesia y decir, ¿qué considera usted que es adoración? Y muchos te van a decir, es mi relación con Dios, no tengo por qué participar de una iglesia, no consideran que el tema de adoración sea importante. O algunos consideran que solamente el ser bueno ya es ser parte de un sistema de adoración. Entonces vamos a encontrar muchísimos conceptos, pero Salmos esta semana nos trae una idea muy clara de lo que es la adoración, cuál es el objetivo de la adoración, el por qué, el cómo y el cuándo de por qué la adoración. Y inclusive nos lleva a un escenario mucho más complejo como es este trastelón de esta guerra entre el bien y el mal, y es que la adoración es el punto de partida de todo. La adoración ha sido el punto de partida de este conflicto del bien y el mal. Entonces, después de tener esta cantidad de ideas, muchos nos vamos entonces a empezar a preguntarnos cómo usted considera que es una forma de adoración correcta, o cuál es la forma de adoración que usted tiene actualmente o aplica en casa o aplica en su familia o aplica en su vida personal. Vamos un momento a la Escuela Sabática Live para disfrutar de un resumen muy corto de esto, y luego desde la Escuela Sabática Live empezaremos a debatir sobre este tema que es súper extenso. Cúbrelo. ¿Sabes cómo se hace la Escuela Sabática Live? ¿Sabes cómo apoyar nuestro ministerio? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. A Zuli le encantan los salmos, los lee, los canta, los publica en sus redes sociales. Sin embargo, siente que falta algo en su adoración, así que se acercó a la Clínica Salmos buscando ayuda. ¿Lees la Biblia todos los días? Sí, pero siento que me falta algo. ¿Lo haces con oración o solo lees? Oro, pero siento que me falta algo. ¿Te las llevas bien con los hermanos de la iglesia? Oh, yo no necesito de una iglesia. Mi adoración es entre Dios y yo. Papá dio inmediatamente con el diagnóstico. Zuli, tienes el síndrome del adorador solitario. Te imprimiré el salmo más corto de la Biblia, el 117. Tiene mucho que enseñarte. Lección 12. Adoración sin fin. Los salmos no solo son cantos de adoración, sino para la adoración. ¿Qué queremos decir con esto? Que los salmos no solo son expresiones de los grandes salmistas del pasado que siguen vigentes hoy, sino que son como un manual para la adoración que nos da pautas acerca de dónde, cómo y cuándo adorar. Cuando compramos un mueble armable, por ejemplo, este viene con su manual de instrucciones. ¿Qué pasa si no seguimos las indicaciones? Armamos mal el mueble y en cualquier momento se puede caer. Exacto. Cuando intentamos construir una vida de adoración a nuestra manera, ignorando las indicaciones bíblicas, podemos llegar a sentirnos como Zuli, que falta algo, y corremos el riesgo de que nuestra vida de adoración tarde o temprano caiga como un mueble mal armado.
Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué nos enseñan los salmos acerca de la adoración que agrada a Dios? En primer lugar, ¿dónde adorar? ¿Les gustan las reuniones familiares? Me encanta. Hay mucha alegría y unidad. ¿Y las reuniones privadas con papá o con mamá? También me encantan. Podemos fortalecer los lazos personales. Muy bien. Creo que todos estamos de acuerdo en que en una familia son muy importantes tanto las reuniones familiares como las personales. Cumplen propósitos distintos y suplen necesidades distintas. Algo parecido ocurre en la adoración. Hay salmos que nos invitan a adorar a Dios en comunidad, como en una reunión familiar. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Te confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. ¿Y dónde se daba esa adoración congregacional? El Salmo 134 lo dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. La adoración congregacional se daba en el santuario, y Dios apreciaba tanto esa adoración que desde allí bendecía a su pueblo. Pero esperen, ¿qué se puede decir de una reunión familiar donde todos sonríen, pero en realidad las relaciones personales están rotas? Que esas sonrisas son solo una fachada. Exacto, y en la adoración ocurre lo mismo. Una adoración congregacional real a Dios se da cuando cada adorador tiene una relación personal real con Dios. Si no es así, nuestro culto es una fachada. Por eso los salmos también nos invitan a la adoración personal. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama. ¿Lo notan? El lugar para la adoración personal es donde tú estés, en tu cama, en tu oficina, en tu vehículo, en una isla desierta como Juan o en el vientre de un pez como Jonás. Pero el lugar para la adoración congregacional es la iglesia. Dios quiere relacionarse íntimamente contigo. Sí, es cierto, pero a papá también le gustan las fiestas familiares. Reunir a todos sus amados en el templo para un banquete espiritual. Eso es lo que está faltando en la vida de Zully y en la vida de muchos que dicen que no necesitan una iglesia. Todos debiéramos decir como el salmista: yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En segundo lugar, ¿cómo adorar? ¿Cómo nos sentimos cuando recibimos regalos? ¡Súper! Nos sentimos bendecidos. ¿Y cómo nos sentimos cuando somos nosotros los que damos el regalo? Mucho mejor. Más bienaventurado es dar que recibir. Correcto. Este principio bíblico es clave en la verdadera adoración. Muchos cristianos van a la iglesia con el único objetivo de recibir. Es como si fueran a un partido de fútbol o a un concierto. Si la alabanza y el sermón estuvieron buenos, salimos felices. Hoy recibí muchas bendiciones. Pero si la alabanza o el sermón no estuvieron tan buenos, Me quedaron debiendo. Salí vacío de la iglesia. para los salmistas, la adoración consistía en dar, no en recibir. No iban al templo a presenciar un espectáculo, sino a participar de él. El Salmo 96 dice: «Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra». Un verdadero adorador canta, no se siente a evaluar cómo cantan los demás. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Un verdadero adorador proclama, no se conforma con lo que proclama un predicador desde el púlpito. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Un verdadero adorador lleva ofrendas al templo, no va solo a recibir. Anunciad de día en día su salvación. Un verdadero adorador testifica, no se conforma con recibir los testimonios de otros. ¿Lo notan? El verdadero adorador nunca asume una actitud pasiva y receptiva. El verdadero adorador siempre asume una actitud activa y generosa. Y por cierto, el Salmo 96 no es el único que nos invita a alabar a Dios con cántico nuevo. El Salmo 33, el 40, el 98, el 144 y el 149, entre otros, también nos invitan a alabar a Dios con cántico nuevo. ¿Qué quiere decir esto?
No quiere decir que todos estemos en capacidad de componer un canto nuevo cada día. Lo que sí quiere decir es que nuestra alabanza, nuestra adoración, debe renovarse cada día, porque las misericordias de Jehová se renuevan cada mañana. ¿Cómo te sentirías si tu pareja te escribiera algo muy bonito hoy y todos los días copiara y pegara el mismo texto? A Dios no le gusta el copy-paste, le gustan las expresiones genuinas y frescas cada día de cada adorador. Y en tercer lugar, ¿quién adora? El Salmo 15 comienza con un par de preguntas. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? E inmediatamente contesta, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Lo notan? Dios demanda santidad de cada adorador, pero esperen, no confundan santidad con santurronería. El santurrón es pura teoría, la santidad bíblica es práctica. No se jacta de la justicia, sino que practica la justicia. No se esfuerza por hablar bonito, sino por hablar verdad. No honra a la gente por conveniencia, sino que honra a los que temen a Jehová. El verdadero adorador imita a Dios en justicia y en amor. ¿Quién ordenó los sacrificios en el templo? Dios mismo. ¿Y por qué dice el Salmo 51:16 que Dios no quiere sacrificio ni holocausto? Porque no los ofrecían con un corazón santificado. Correcto. El verdadero adorador, más que por las formas de adoración, se preocupa por presentarse ante Dios con un corazón santificado. Alguno dirá, hablamos del dónde, del cómo y del quién. ¿Y el cuándo? ¿Van a dejar pasar algo tan importante? No, lo que pasa es que el cuándo es toda la vida. Los salmistas no eran adoradores eventuales, no eran adoradores de un día a la semana, eran adoradores de tiempo completo. Al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Sully entendió que el verdadero adorador adora en privado y en el templo. Se preocupa más por dar que por recibir. Se esfuerza por presentarse ante Dios con un corazón santificado y es un adorador de tiempo completo. ¿Y tú? ¿Entendiste lo que es un verdadero adorador? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Aleluya. Buena forma de terminar la escuela sabática con esa palabra, ¿no? Nos trae entonces el título de la escuela sabática de esta semana, Adoración sin fin. Y el versículo para memorizar nos trae, al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Salmo 104:33. Y la pregunta que quedó en el aire es, ¿realmente qué es adorar o qué puede ser para cada uno de nosotros adorar? Voy a hacer una breve introducción con respecto a este tema, y es que la adoración en la Biblia, la primera vez que la nombran está en Génesis 22:5. Dice, la primera vez que aparece la palabra adoración es cuando Abraham va a entregar su hijo en Génesis 22:5. Dice él, les leo, dice, entonces dijo Abraham a sus criados, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y cuando vemos esta forma, nos nace más preguntas que respuestas y decimos, ¿qué es realmente adorar? Adorar es hacer sacrificio, adorar es obedecer lo que Dios nos manda, adorar es tener fe en Dios. ¿Qué es en cada uno de ustedes, muchachos? Y con eso abrimos la tertulia el día de hoy con respecto a esta lección de la escuela sabática. ¿Qué es para ustedes adorar? Empiezo con mi amigo José Antonio allá en el Mar Menor. Bueno, es todo eso y nada de eso. Quiero decir, es todo eso que has comentado y muchas cosas más, si el Señor está en el centro, y no es nada de eso
por mucho que lo hagamos, si el Señor no está en el centro, si Dios no está en el centro. A mí esta escuela sabática de esta semana me ha suscitado muchas dudas. La primera curiosidad es el verbo salmearé. Ni sabía que existía el verbo salmear, hacer salmos al Señor, el verbo salmear. Pero me ofrece muchas dudas. Para empezar, llamar a la iglesia templo no me gusta excesivamente, porque yo creo que no se corresponde con la realidad de lo que era un templo, de lo que se llamaba templo, a lo que el concepto ahora de templo o de iglesia que tenemos. La manera que nos habla la Biblia de adorar, al menos las formas, evidentemente no son las que tenemos ahora. Ahora yo creo que tenemos unas formas de adorar un poco más tamizadas o pasadas por el cedazo de la Edad Media, donde había un oficiante y ese oficiante era el que llevaba un poco el peso y la gente se seguía un poco, ¿no? Yo creo que todavía en nuestras congregaciones la adoración va desde el estrado hacia la parte donde está la gente. No es una adoración tan completa, tan al unísono, no lo sé. Quizás yo en ese aspecto soy un poco rebelde. Pero bueno, para contestar tu pregunta más concretamente, yo creo que adorar es poner al Señor sobre todas las cosas. Por eso la Escuela Sabática Light nos decía que los sitios de adoración pueden ser nuestra cama, nuestro coche, nuestro lugar de trabajo, la iglesia, por supuesto, pero también adoramos cuando pues en un negocio somos honrados pudiéndonos serlo. También adoramos cuando pues no decimos mentiras a alguien y le decimos la verdad. Es decir, poner a Dios en primer lugar. Porque podemos hacer muchísimas cosas que tengan una apariencia estupenda, que suenen muy bien, que incluso que causen impacto. Pero si no tenemos a Dios en el centro de esa acción, para nosotros, como acto de adoración, no servirá para nada. Sabes que te escucho y mucha gente, hoy voy a ser policía malo. Te voy hablando con Richard al principio, que cuando yo me gusta llevar la escuela sabática, yo me transformo en el policía malo y hago de preguntar. ¿Por qué? Porque mucha gente que nos ve a través de YouTube, mucha gente que ve el programa busca respuestas y viene de escuchar respuestas en el mundo. Y encontramos en redes sociales, en diferentes programas, en respuestas que consigues en las personas en la calle, y te pueden decir que ser bueno es simplemente lo que se debe hacer como llevar una vida con Dios. O sea, y cuando caes en ese concepto, puedes llegar a caer en lo contrario a lo que tú dices, José Antonio, y llegar a pensar que por sí mismo, siendo bueno, ya se está llevando un buen nivel de adoración, ¿sí? Que mucha gente te puede preguntar, ¿será que será bueno ir a la iglesia? Y te pueden decir, no vayas a la iglesia. Con que tú seas una buena persona, ya tú tienes una relación acorde con Dios. Entonces, hasta ahí llegaría nuestro concepto de adoración. Esther, ¿qué opinas tú? Pues mira, es muy fácil desmontar esa teoría tan infantil, porque hay muchísimas muy buenas... Es una teoría infantil que se repite mucho. Tú te metes en redes sociales y mucha gente te dice esto. Y tú dices, te puedes quedar con eso pensando que es lo lógico. Bueno, hay muy buenas personas que no creen en Dios. Hay personas que creen en Dios y sin embargo no son buena gente, ¿cierto? Es decir, y hay muchas personas que van a la iglesia, entran por la puerta, salen y allí no ha adorado a nadie, ¿de acuerdo? Cuidado, claro. Si queremos llegar a lo mejor al fondo de esta cuestión, podemos jugar al policía malo y al policía muy malo. Porque es verdad que hay muchísimos misconceptos, es decir, hay muchísimos conceptos muy errados y afortunadamente la lección nos lleva por un camino completamente distinto. Se le ha llamado adoración a fachada, se le ha llamado adoración a
pues una serie de movimientos así más o menos decorativos, ¿verdad? Barnizados en oro, barnizados en bordados y barnizados en orfebrería, que no tienen nada que ver con la adoración a Dios. Y eso de que la adoración comenzó en Génesis 22 también podría ser muy erróneo, porque suponemos que la adoración... Me refería a la primera mención, de la palabra adorar. Una lectura infantil nos llevaría efectivamente, oh, mira, hasta entonces no había adorado a nadie. Sí. Bueno, la Biblia nos recuerda que desde que Dios es Dios hay adoración, ¿verdad? Y en el cielo se adora. Y la gente que no ha pecado nunca adora. Y los pecadores podemos adorar. Es decir, hay un montón de pequeños conceptos que habría que dejar muy claros, porque de lo contrario tendremos un problema. Mira, para concluir así esta primera aproximación, todos hemos debatido, seguramente en alguna ocasión, cuál es la postura correcta para orar, igual que cuál es la postura correcta para adorar. Hay también muchos graves errores que se cometen en ese sentido. Y yo recuerdo que en alguna congregación en la que he estado, por ejemplo, había que explicarle a alguna gente que tiene muy mal entendido esto, que las personas mayores con artrosis o artritis de rodillas adoran perfectamente bien de pies, que no se pueden arrodillar, ¿sabes? Porque luego no se pueden levantar. Y bueno, había gente que no entendía esto. Solo estás adorando si te pones de rodillas, solo estás adorando si estás en el templo de Jerusalén, en aquel momento en el que el templo estaba lleno de riquezas y de materiales costosísimos. Yo suelo decir, concluyo, que uno de los momentos en los que yo oro mejor y adoro más es cuando voy conduciendo en mi coche de noche y voy hablando con Dios perfectamente y a veces alabándole por lo bonita que está la noche y lo bonita que brilla la luna. Cada uno tenemos derecho además a ese momento de recogimiento espiritual que muchas veces es mucho más adorativo, si me lo permitís, que en los cantos congregacionales. Richard, ¿qué nos tienes con respecto a esto de vamos derribando muros? Vamos derribando muros. Apenas hemos entrado al tema y ya vamos derribando muros porque muchas personas tienen conceptos de adoración que crean un cuadro, un límite a hablar de adoración y plantean la adoración como un canto, una acción en específico, una forma. Y ya empezando la lección con nada más con lo que nos está comentando José Antonio, lo que nos trae Esther, ya vamos derribando muros y vamos dándonos cuenta que el principio de adoración es y siempre ha sido Dios en el centro. Entonces, Richard, seguimos en el tema de que todavía todavía se preguntan las personas, ¿existe una forma, existe una acción específica de adorar que usted diga, yo estoy cumpliendo con la adoración porque yo lo estoy haciendo así? ¿Eso se puede decir? La respuesta es sí, porque la auténtica adoración es la que es en espíritu y en verdad, ¿verdad? Esa es la forma. Para mí adorar es establecer una relación con Dios. No es hacerlo de una determinada manera, pero existe adoración cuando tú estableces relación con Dios. Es verdad que luego la escuela sabática nos va a hablar de adoración grupal o individual. Yo hablo de la individual. A mí me pasa como Esther. Yo pues salgo por las mañanas, veo amanecer y voy cantando en mi moto y voy conduciendo, y además tengo una moto eléctrica que lo que hago es la pongo en marcha 1, que es flojito, no llega a 40, porque necesito en ese espacio-tiempo ir relajado, ir tranquilo, ir feliz, y voy orando y voy hablando con Dios. Eso es adoración y uno está conduciendo, ¿vale? Tú puedes ir al templo y rezar. ¿Os acordáis de la parábola, aquel que rezaba consigo mismo? Eso no es adoración. Yo puedo cantar en la congregación y canto porque me sé la música de memoria y la repito como un papagayo. Eso no es adoración. Pero cuando yo le canto al Señor porque me siento agradecido y me brota una canción y le canto a Él, eso es adoración. Entonces no depende de lo que haga, sino del fondo, de por qué y a quién lo hago. Y adoración es todo lo que yo hago en conexión con Dios. Puedo ir paseando por el monte y estar adorando a Dios, hablándole y agradeciéndole. Puedo estar sufriendo en medio de una depresión y adorar a Dios porque establezco mi relación con Él, ¿vale? Uno no solo adora cuando todo es maravilloso y cuando andas a medio metro por encima del cielo.
también adoras unos momentos malos. Por eso me gustó mucho, como José me ha sorprendido el salmearé, el verbo, pero me gustó que lo hayan dejado para el final este versículo. Lo vuelvo a leer: al Señor cantaré en toda mi vida, ¿vale? ¿Podemos cantar en todo momento? Pues sí. No cantéis a veces con la boca cerrada, ¿verdad? Vuestra mente está cantando al Señor y tienes el piquito cerrado porque no te tomen por loco ahí en medio de donde quiera que estés, en el autobús, en el tren. Pero estás cantando al Señor. Cantaré en toda mi vida, dice, y a mi Dios salmearé mientras viva. Y ese salmear, después de que ya llevamos 12 semanas estudiando qué son los salmos, qué son esa forma de alabar en la que a Dios le dices las cosas buenas y le dices cuando te sientes mal, en la que dices lo bueno que ha sido contigo y en la que dices tus crisis que estás teniendo, en la que en todo momento tú hablas con Dios, sea cual sea tu situación, pero tú te diriges a aquel que es tu Señor. Eso es salmear. Me encanta que pongan este texto al final, porque es algo que tengo que hacer continuamente, y eso es adoración. Adoración es en todo momento lo que hizo Jesús en la cruz cuando dijo, cuando expresó a Dios, el Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Eso era adoración? Eso es adoración. Estaba hablando con Dios para decirle que el pecado había hecho una separación entre ellos. Y cuando expresó en tus manos encomiendo mi espíritu, eso es adoración. Adoración es todo aquel canto que brota de nuestro corazón, y canto no hace falta que tengan notas musicales, ¿verdad? Para decirle a Dios cómo estamos, cómo nos sentimos, y para decirle, esté como esté, sé que estás ahí, sé que eres mi mejor ayuda. Eso es adoración. Y permíteme un guiño al hilo de lo que comentas también, pero por aquello del lenguaje, hablando del salmearé también. La palabra adoración, que ese es otro matiz, también se utiliza para muchas cosas que no tienen nada que ver con adorar, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de adoración, hay boleros que se titulan Adoro. Hay gente que dice te adoro, ¿verdad? Cuando se refiere a la persona a la que quiere. Y a veces se utiliza la palabra adoración y la palabra o el verbo adorar para cosas que no tienen nada que ver con la adoración. La adoración tiene que ver básicamente con el objeto de esa adoración. Y claro, es de lo que menos se habla muchas veces. Se habla de la forma de la adoración, se habla del entorno de la adoración, de cómo hacerlo, de dónde, pero ¿y el a quién? Que yo supuse que en la escuela sabática laica iba a decir en algún momento ¿y a quién? Claro, es que no es lo mismo, ¿verdad? Es decir, te adoro. Realmente creo que es es decir, estoy adorando a Dios, el reconocimiento del objeto de la adoración. Sí, en el trasfondo de toda la escuela, de toda la lección de escuela sabática, yo creo que nos da respuesta al a quién constantemente. O sea, creo que nos pasea durante todo el escenario de las diferentes formas que puede tener la adoración en los diferentes grupos o personalmente, y nos plantea es que siempre es al a quién. Siempre hay que tomar en cuenta el a quién, y ahí entonces toma sentido la adoración. Y por eso introducimos, o la escuela sabática nos introduce en el tema de adoración, primero planteándonos una situación personal, como es cómo se lleva a cabo la adoración o qué representa realmente la adoración. Y cada uno de ustedes ha dicho algo súper importante, pero todos concluyen en lo mismo, con respecto a quién se debe adorar o cuál es el principio real de la adoración, con respecto a tener a Dios en el centro, y dar la grandeza que Él representa en nuestras vidas. Nosotros, tú dijiste que adorar, Richard, tú lo haces en un momento determinado de tu día, y durante el día en todas tus acciones. En cualquier momento. Exacto. Y durante el día en todas tus acciones tomas en cuenta que Dios está allí. Igual Esther también lo comenta José Antonio, y ahí radica el verdadero sentido de la adoración, que nosotros adoramos en cada una de nuestras acciones. No es solamente la forma eclesiástica, quizás lo que algunas personas pueden ver afuera o que nos ven a través de YouTube y dicen, listo, adorar es ir a la iglesia, adorar es cantar, adorar es arrodillarse, ¿ves? No, adorar es implícito a cada una de nuestras acciones en el día, porque nuestro norte es justamente lo que tú dijiste, Richard, la relación con Dios. Y ahí radica el sentido de adorar. Y cuando me refiero al sentido de adorar es porque a veces estas personas o nosotros mismos que hacemos de manera mecánica las diferentes formas de adoración,
no tiene el mismo sentido que cuando lo hacemos con un corazón que reconoce a Jesús. No es que no tenga el mismo sentido. Es que no lo tiene. Es que no hay adoración. Cuando yo hago algo de forma mecánica, no hay adoración. Ahorita estabas hablando de la moto y te voy a comentar una anécdota. Iba yo en el patinete. Yo sí no le quito la velocidad a Richard. Yo iba en el patinete y ese día iba con unas cantidades de ideas en la cabeza, pero ese es mi momento, como el camino es largo, yo voy en el patinete casi 15 minutos, yo iba hablando con Dios, iba contando todo esto, y en una de esas coloqué mi lista de música, mi playlist, y empecé a unas alabanzas, y empecé, como es una zona de campo, yo voy por esas huertas en mi patinete, y empecé a cantar a todo gañote, como dicen, ¿no? Así duro. Nadie me está escuchando aquí. Así que iba cantando con todo. Y iba cantando con ese todo, y ahí es lo que te comento de la relación. Venía de hablar con él y venía de darle gracias porque veía cómo todo estaba tomando forma y que veía las bendiciones de Dios en cada cosa que estaba viendo en mi vida. Entonces, ese momento de mi vida no se sintió como más ninguno he sentido cantando. O sea, por eso te digo, ese momento de adoración, que quizás no lo vi como que estoy adorando a Dios, no lo vi en ese momento, pero leyendo la lección de escuela sabática me doy cuenta que adorar no va más allá de esto. Y si usted no está escuchando ahorita, adorar es eso que va de momento a momento, de minuto a minuto, si en ese minuto a minuto está Dios con usted. O sea, usted lo tiene presente. Pero hemos hablado de la relación personal y la lección de escuela sabática nos lleva ahora a un punto importante, como es esa relación también en grupo. Dice el siguiente título: levanta las manos en el santuario. Muchas personas plantean que una relación individual con Dios es suficiente. Y lo puedes escuchar en muchas. Mi relación es con Dios y ya. Y desechan la idea de la congregación. Dicen, no, yo no asisto a iglesias. Yo no asisto a la iglesia porque con que yo tenga una relación con Dios y yo estoy agradecido y yo pido la bendición de Dios y todo esto, y no hace falta lo demás. ¿Qué figura nos trae Salmos con respecto a la congregación, a la adoración grupal? José Antonio, me encanta. Por eso es que siempre te llamo a ti primero, José Antonio, porque es que tú tienes una sabiduría tremenda. Nos abres así el compás y nos pones a volar la mente. Bueno, yo tengo que decir que yo durante toda mi vida he escuchado justo lo contrario a lo que tú has dicho ahora, que quizás sean por nuestro bagaje personal. Tú dices que te has bautizado más tarde, yo siempre he estado en la iglesia. Entonces yo siempre he escuchado que más que no necesito la iglesia, es que fuera de la iglesia no hay adoración o no hay relación con Dios. Digamos que la iglesia ocupa el lugar central de la adoración, cuando tenemos un problema grande con eso, porque nos reunimos una vez a la semana, o al menos de forma más importante nos reunimos una vez a la semana. Si estamos esperando a adorar al sábado, tenemos un grave problema. Sí. Y yo por eso estoy muy de acuerdo con todo lo que estabais diciendo, porque al final esta adoración grupal de la que nos habla la escuela sabática, sobre todo, porque yo creo que el hilo conductor de esta semana es el grupo, la adoración en grupo, no puede partir sino de una adoración previa individual. Al igual que ahora se dice lo de que hay que venir llorados de casa, me vais a permitir que extrapole esa frase y diga que tenemos que venir adorados de casa. No tenemos que pretender venir a adorar a la iglesia o venir a tener una relación con Dios a la iglesia. Debemos traerla de casa. Y entre todos, con ese mismo espíritu, es cuando se producirá esa adoración grupal agradable al Señor y beneficiosa también para nosotros mismos. Y por lo tanto, yo desmitificaría un poco el tema de la adoración en grupo, no por quitarle importancia, sino por decir, es un resultado de la otra adoración. Si tú vienes vacío, vas a venir, como nos decía la escuela sabática Like, y mira, sin saberlo, un tema que la semana pasada yo fui
maestro en una de las escuelas sabáticas de nuestra iglesia y les comentaba, no podemos venir a la iglesia como si fuese un espectáculo. A ver qué me dan, a ver si el culto es bueno, a ver si el grupo musical tiene una alabanza que a mí me guste. Ya no estoy diciendo que sea mejor o peor, sino que a mí me guste, porque al final quien marca el parámetro de lo que está bien o lo que está mal, lo que me gusta o lo que no me gusta, es mi subjetividad, ¿no? Entonces, si nosotros venimos con la intención de recibir, la mayoría de las veces vamos a irnos insatisfechos de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia casi todos somos amateurs, por lo tanto, no vamos a hacer las cosas estupendamente bien, ni vamos a ser los mejores en el área que estemos tratando. Ahora, si yo vengo a la iglesia con el ánimo de edificar, con el ánimo de construir, con el ánimo de dar, yo creo que estaré construyendo una adoración auténtica, porque al final vemos que Jesús vino a esta tierra ¿a qué? A servir, es decir, a dar hasta el extremo de que dio su vida por nosotros. No podemos adorar de otra manera que no sea esa. No podemos adorar de una forma pasiva, de una forma exigente, a ver lo que me dan, a ver si se hace como se debe hacer. Todo este tipo de frases que al final van quitándole pues espacio a Dios, y lo que hace es que nosotros, nuestro ego, nuestro concepto, nuestra forma de ver las cosas va ocupando. Y al final, ¿sabéis a quién se adora? Se adora a mí. Al ego. Porque si se hacen las cosas como a mí me gustan, es que están bien. Por lo tanto, yo me convierto en la medida de la adoración. Y si yo me convierto en la medida de la adoración, esa adoración no va dedicada a Dios, sino va dedicada a mí, porque salgo bien, porque me gusta, porque estoy satisfecho. Y son todo yo. Al final es un acto, me vais a permitir que suba un escalón más, dialécticamente hablando, un acto de idolatría. Porque cuando no adoro a Dios y adoro a otra cosa o a otra persona, se convierte en un acto idolátrico. Por lo tanto, tenemos que pensar muy seriamente en venir adorados de casa. Y cuando vengamos adorados de casa, y cuando vengamos con la actitud de compartir con los demás, de servir a los demás, entonces yo creo que estaremos poniendo a Dios verdaderamente en primer lugar, y me quitaré yo de esos focos, de ese foco de decir, a ver si me dan lo que a mí me gusta. Bueno, por eso es que, viste, empezar con José Antonio nos abre un compás inmenso, y ahora nos trae dos escenarios. Un escenario de la adoración en grupal o la adoración en santuario, y nos plantea una primera condición para llevar una adecuada adoración, y es el tema de la adoración personal como punto de partida para la adoración grupal. Y entonces nos coloca otro, ya no sería un solo grupo de personas que se plantea la importancia de la adoración en grupo, sino que también un segundo grupo que busca la adoración grupal como herramienta real para la adoración personal. Entonces, ahora tú pones la guinda en el pastel con esta gran apertura del compás con respecto al tema de la adoración en grupo. Espero estar a la altura. No, bromas aparte. No, él siempre la pone difícil para el resto del grupo. Por eso es que comienzo con él. Vamos allá. Yo voy a utilizar uno de tus verbos para jugar un poco con él. Cuando aludes a las personas que dicen, yo no necesito una iglesia. ¿De acuerdo? Bueno, Dios tampoco necesita todo. Y nos los coloca inclusive, ese mismo escenario nos los coloca la lección de escuela sabática Live. Ahí vamos. Entonces, bueno, Dios tampoco necesita tu adoración. ¿O Dios necesita tu adoración? No, la iglesia, soy yo el que lo necesita. Es correcto. Ahí vamos. La iglesia te necesita a ti. Cuidado, a lo mejor, claro, todo depende de cuán lejos queramos llegar con nuestros propios argumentos. Vuelvo un poco a veces a lo del argumento infantil del ser humano adulto del siglo XXI, ¿no? Yo no necesito nada. Eso es mentira. Le necesitas absolutamente todo. Necesitas aire, necesitas agua, necesitas comida, necesitas de otras personas, porque de lo contrario tú solo te mueres, y además mueres muy rápidamente.
Claro, yo suelo preguntarle a las personas que dicen esto, yo no necesito la iglesia. Bueno, razona eso. ¿Cuáles son los verdaderos motivos por los que dices yo no necesito eso? Porque cuando rascas un poco, te das cuenta efectivamente de que lo que quieres es vivir una vida bastante diferente a lo mejor a lo que te marca la palabra de Dios. O a lo mejor quieres vivir tu vida porque resulta mucho más cómodo, ¿no? Seguir tus propias indicaciones y te molesta un poco lo que te vas a encontrar ahí, porque claro, vas a tener que escuchar ciertas cosas o vas a tener que aplicar ciertas cosas o vas a tener que jugar a ciertos juegos que probablemente no te gustan. Entonces, a lo mejor habría que volver otra vez a elaborar la lista de las verdaderas necesidades. Hay algún texto del Espíritu de Profecía que ponía alguno de los comentarios de la lección de esta semana que decía que Dios pide adoración y demanda adoración por sobre otros dioses, o por dioses evidentemente con minúsculas, desde la perspectiva de que Él es el creador de todas las criaturas. Entonces yo, como criatura creada de forma natural y espontánea, adoro o debo adorar. O la adoración es el resultado, ¿no?, lógico y espontáneo de mi reconocimiento de Dios como creador. Si yo digo ser criatura, adoro. ¿Por qué? Porque es el resultado de reconocer a Dios como mi creador. No solo lo necesito, forma parte casi de mis funciones vitales, la adoración. En el cielo, la adoración es natural, no se discute. En el cielo es tan normal que por eso Satanás, que quería la adoración para él, tuvo que montar este lío. ¿Por qué? Porque por naturaleza, no, de forma natural, todos los seres creados, todos los ángeles, todas las deidades, todos los mundos adoran. La adoración es la conducta normal, habitual en el cielo. Por eso, el primer problema fue, yo quiero la adoración para mí. Y por eso, la adoración es un problema. Quiero decir, para aquellos que no entienden qué es lo lógico, qué es lo natural, qué es lo espontáneo, y que mi gratitud como ser creada, mi gratitud como ser salvada, mi gratitud en todos los sentidos, me tiene que motivar a la adoración. No solo lo necesito, es que si no, no podría vivir como ser creado y como además seguidora, digo, ¿no?, de Dios, como cristiano. Debo adorar. Richard, tú pones la guinda al pastel con este tema de la... Yo me lo como. Sí lo creería. Hombre, no me gusta ni nada el dulce. Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con José lo que está diciendo. A la iglesia uno tiene que venir a dar y no a esperar recibir. Yo vengo a la iglesia, ¿por qué? Yo vengo a la iglesia porque estoy agradecido con mi Dios y vengo a adorar. Si yo no vengo a adorar, si yo vengo a ver si algo de lo que me dicen es capaz de llenarme porque no encuentro que Dios me llena, lo que estoy acudiendo es a un club social en el cual espero que me den una buena función y bueno, probablemente vaya a salir de aquí defraudado el 95% de las veces. Yo vengo a adorar en grupo porque tengo que haber adorado en casa, porque me siento feliz y vengo a compartir con los demás mi experiencia. Vengo a dar y es verdad que cuando doy, recibo, ¿vale? Porque esto se retroalimenta, porque yo doy pero tú me das y ya estoy recibiendo, pero no me siento a esperar. Esto lo vemos muy, muy claro en el texto de esta semana. La Escuela Sabática hablaba del texto en 1 de Pedro 2, 4 y 5, cuando habla de que nosotros tenemos que ser piedras vivas. Y me gusta mucho esa expresión de piedras vivas. ¿Cómo es una piedra viva? Una piedra es una piedra, ¿verdad? Pero está hablando en el santuario de ser piedras vivas. Tengo que ser una parte de esa construcción, un ladrillo vivo, diríamos hoy en día, ¿verdad? Tengo que ser parte de ese templo que adora en conjunto, pero tengo que estar vivo. Tengo que dar. Tengo que mostrar una adoración real. Yo puedo venir a la iglesia todos los sábados, ¿vale? Puedo cantar todos los sábados, arrodillarme cuando la gente se arrodilla y no haber adorado ningún día. Ser un bloque. Sí. Ser un bloque. Ser un ladrillo. Una piedra muerta. Cuando soy piedra viva, y la imagen gráfica que da Pedro es muy buena, soy piedra viva cuando yo tengo vida, cuando estoy colaborando, cuando estoy dando. Entonces, cuando mi adoración es real, cuando yo estoy agradecido a mi Dios, cuando canto, colaboro,
doy mi testimonio, cuando expreso mi amor hacia ese Dios con quien me relaciono todos los días, eso me ayuda para que yo salga fortalecido y para que mi vecino también salga fortalecido, para que seamos una iglesia viva. Bien. Sabes que José Antonio inició con este tema de las personas que vienen y se quieren llevar algo de la iglesia más que dejar algo en la iglesia, ¿no? Y buscan de sábado a sábado llenar su tanque espiritual, como muchos lo llegan a nombrar. Para que te aguante toda la semana, hasta el siguiente sábado. Y justamente es parte de ese traer algo a la iglesia. Empezar con una adoración personal es justamente traer los frutos de esa adoración a la iglesia sábado a sábado, que puede no solamente alimentarte a ti, o sea, no vienes a alimentarte tú, vienes a alimentar a los demás, ¿sí? En esa relación de hermandad. ¿Sabes qué? Y Esther colocó un escenario. Es una comida de hermandad. ¿Sí? Cuando vamos, uno dice, cada uno que lleve su plato de comida y comemos entre todos de lo de todos, ¿verdad? Eso es la adoración en grupo. Solo un instante. Yo te digo, yo voy en la moto y voy cantando, ¿vale? Y me siento feliz. Pero si hay algo que me ponga los vellos de punta, cuando bajo una vez al mes que bajo la iglesia, y yo escucho el himno final, cantando toda la iglesia, que estoy en el pasillo lateral y oigo toda la iglesia cantando y adorando juntos a Dios, a mí se me ponen los pelos de punta. Ya te voy a decir por qué se te ponen los pelos de punta. Ya te voy a decir. No va a ser de frío aquí en Murcia, ¿eh? Y es que justamente va por lo que comenta nuestra amiga Esther. Y es que yo que soy médico y mientras más estudio y más busco de la palabra de Dios, la adoración desde el punto de vista biológico es prueba fehaciente de que Dios nos creó. De que Dios nos creó. Nosotros tenemos para tener diferentes grados de sensaciones placenteras o felices 4 sustancias principales: serotonina, oxitocina, endorfinas y, Esther, no se me olvide, me falta una: serotonina, oxitocina y dopamina. ¿Sí? Una ligada al placer, una ligada a las situaciones de felicidad plena, ¿sí? Como es la serotonina, otra ligada a la fraternidad, como lo es la oxitocina, y las endorfinas que se liberan en situaciones extremas. La adoración, llevada desde el punto de vista personal, de día a día, de minuto a minuto, te lleva a esos pelos de punta que puedes llegar a tener en diferentes sensaciones. Entonces, como un mismo concepto nos pasea por cada una de las emociones que se traducen en estimulación cerebral. Entonces, no puedes liberar oxitocina sino solamente en 2 situaciones. Y las 2 situaciones son de relación con otro individuo, ¿sí? Y es amamantando o abrazando. Entonces, date cuenta que si la adoración grupal es tener una relación de grupo, es tener esa relación con tu hermano, es traer ese sentimiento de compartir, porque todos pensamos exactamente lo mismo con respecto al hecho de que Dios es nuestro creador, es el que nos bendice, es el que nos proporciona, es el que nos ha dado salvación, es el que nos ha dado todo. Esa es nuestra idea que nos une como hermanos y nos permite liberar esa cantidad de oxitocina. O sea que la adoración está ligada a nuestra creación. Es que esa es la clave. O sea, por lo menos para mí, no soy capaz de analizarlo químicamente, pero durante toda la semana lucho solo, ¿sí? ¿Verdad? En el trabajo. Entonces, durante la semana estás liberando dopamina, serotonina y endorfinas cuando vas en la moto, porque vas ahí. Te sientes batallando solo. Luego es verdad que encuentras un refugio en casa, pero cuando llegas el sábado y ves a tantos hermanos adorando al mismo Dios, al mismo Creador, que te sientes que os une mucho más que una simple amistad, os une una dependencia al Padre, qué bien te hace sentir eso. Esa es la adoración grupal, la que te llena porque has encontrado a tus hermanos, a aquellos que buscan a tu Dios como tú lo buscas. Yo vi esta frase: levanta las manos en el santuario, y la primera imagen que me vino a la cabeza fue un concierto. Y es el ejemplo como más gráfico, porque tú dices, la misma canción escuchada en tu cuarto, ¿sí? Escuchada en tu cuarto, en tus audífonos, y la estás escuchando allí. Ahora, la misma canción
con 1000 personas al lado, ¿sí? La misma alabanza, cantándola todos en grupo. Dopamina, serotonina, endorfina a millón. Y todo nace ¿de qué? De esa adoración. De esa adoración. Entonces, yo veo que cuando vi ese subtítulo dije, oye, me vino a la mente eso, y cuando dije, es esto. Es justamente el llevar la adoración como dice José Antonio, a un escalón mayor, es este tema de hacerlo en grupo. No es solamente hacerlo en grupo, es parte de tu sistema de adoración. O sea, estar solo adorando El por qué no lo está haces, completo sin ese... ¿Por qué lo haces y a quién lo haces? Es correcto. Bueno, seguimos. Y bueno, y hablando de cantar, de cantar y cantar, el siguiente título de la semana, de la lección de escuela sabática de esta semana, es Canta al Señor cántico nuevo. Y ¿qué puede? Dios nos pide que hagamos nuevas canciones, que hagamos nuevas formas de orar. Ahora empiezo con Richard, que él es el que canta en la moto igual que yo en el patinete. ¿Qué nos pide Dios o qué nos presenta Salmos con respecto a esta frase de cantar al Señor cántico nuevo? O sea, ¿tenemos para adorar que cambiar de sistema? Pues fíjate que me ha gustado mucho el título. Cambiar de sistema no, pero renovar nuestra adoración sí. Si tú oras exactamente como orabas hace 5 años, que sepas que no estás orando. Porque no estás hablando con Dios, se convirtió en una rutina. Yo cuando leí esto, entendía esto. Necesitas añadir cada día en tu relación con Dios aquellas cosas que Dios te ha bendecido, incluirlas en tu oración, en tu cántico. Yo vuelvo a mi moto cantando, yo me invento canciones. Mi hija me dice a veces, papá, las letras no son así. Digo, me da igual, me invento canciones, es verdad. Incluyo las cosas que me están pasando, ¿vale? Eso lo tenemos que meter en nuestras oraciones, en nuestro hablar. Si no hay un cántico nuevo, y lo de cántico me estáis entendiendo todo, si no hay un agradecimiento nuevo a Dios por las cosas que me ocurren, sino que yo lo que hago es relatar las mismas cosas desde hace años, no hay relación con Dios. Yo con mi mujer no hablo todos los días las mismas cosas. Esther, ¿qué sería ese cántico nuevo? ¿Cómo tú aplicarías un cántico nuevo en tu vida? ¿O cómo aconsejarías a todos aquellos que nos escuchan a través de YouTube? ¿Cómo podemos nosotros, teniendo un cántico nuevo, mejorar nuestra adoración o hacer efectiva nuestra adoración? El consejo es no sigas ningún consejo, porque esto de la adoración es algo íntimo, es algo personal. Nosotros vivimos en una cultura de rezos, no de oraciones. Digo la cultura general, ¿verdad? Y hay muchas personas a las que tenemos que contarles y explicarles que cuando hablas con Dios, con tu Dios, le puedes hablar de tú y le puedes contar tu vida y le puedes contar lo que quieras y le puedes cantar lo que quieras también. Nosotros provenimos de una cultura de rezos aprendidos, rezos, no oraciones, de poesías que se van transmitiendo y de Padre Nuestros aprendidos de memoria. Mucha gente reza al Padre Nuestro y no sabe lo que está diciendo. Reza el credo y no sabe lo que está diciendo. Y castiga a los demás a repetir 24 veces el Padre Nuestro o el Ave María o todo esto. Yo lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, porque estamos hablando de diferencias de enfoque. Y al final lo único que haces es una letanía y estás repitiendo textos que no tienen nada que ver contigo, nada que ver con el Dios en el que crees y nada que ver de tu posible relación con Él. El cántico nuevo es tu oración personal, la relación que tú tienes con tu Dios, con el tuyo, con aquel que habla contigo y aquel al que le hablas de tú. Nosotros hablamos de tú a Dios. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios, es tu Dios personal. Y tienes derecho a cantarle cántico nuevo todos los días. Me ha parecido una idea preciosa la que establece la lección y la que nos recuerda con todos esos textos. El cántico nuevo es una letra que tú puedes ir cambiando cada día, porque es tu letra, la letra que tú le cantas a tu propio Dios, y es algo maravilloso. Yo recito el Salmo 23 desde que era muy pequeña, de memoria, porque me encanta y porque me lo aprendí. Lo hemos comentado muchas veces. Sin embargo, he podido hablar con Dios con el Salmo 23 de una forma completamente distinta ahora, a esta edad, ¿no? ¿Por qué? Porque he renovado, porque por fin he entendido lo que quería decir, porque lo he hecho mío. Pero yo puedo hablar con Dios
en mi idioma, en mi lengua y con mi lenguaje. Y Él me escucha así y me entiende. ¿Sabes que Esther habla de que, le escucho, de que el Salmo 23 lo sabe desde niña y lo ha repetido y lo ha repetido y lo ha repetido? Y justamente el versículo de memoria nos invita a salmear, ¿no? A repetir ese salmo. Pero después nos hablan de cántico nuevo. Nos pide que modifiquemos los salmos, porque hay una idea de repetir salmos y ahora nos habla de cántico nuevo. Estas ideas se diferencian. No son incompatibles. Son incompatibles. Eso es lo que le voy a preguntar a José Antonio. ¿Son incompatibles o realmente es que hay algo nuevo en cada vez que salmeamos? ¿Qué dices tú, José Antonio? Pues yo te voy a responder con una frase de Heráclito, que decía que un hombre no puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre es el mismo, ni el agua es la misma. Y es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros no podemos alabar igual porque no somos los mismos. Cada día somos diferentes. Somos cartas abiertas, dice el Evangelio, ¿verdad? Pablo nos dice que somos cartas abiertas con mensajes diferentes cada vez, porque nuestras circunstancias cambian, porque el agua transcurre y el agua con la que yo me encuentro no es la misma, porque mi vida transcurre y mis experiencias me van moldeando. Por lo tanto, yo cuando me acerco a la Biblia no puedo leer el mismo versículo con los mismos ojos, porque esos ojos ya no son los mismos. Por lo tanto, lo que ese versículo me dice cuando yo tengo 12 años o me dice cuando yo tengo 40, no es lo mismo. O me vais a permitir que vaya un poquito más allá. No debería ser lo mismo, porque si es lo mismo, yo tengo un gran problema. Como lo dijo Richard al inicio. Exactamente, sí. Si al final venimos repitiendo estas ideas, quizás con otras palabras, pero yo creo que son fundamentales. Un canto nuevo no quiere decir que yo tenga que tener la virtud, la cualidad o el don de la composición, sino que yo soy el canto nuevo. Cada día que me levanto soy un canto nuevo. Es un día nuevo, es un lienzo nuevo en el cual pintar o un folio nuevo en el cual escribir. Y si yo aprendo de mis errores, cuando yo he reaccionado mal de alguna manera y aprendo y la vida me pone ante la misma situación otra vez y rectifico y reacciono de otra manera diferente, encaro el problema o la dificultad de una manera diferente, ¿acaso no estoy cantando un canto nuevo? ¿Acaso no estoy escribiendo o están viendo en mí esa carta abierta con un texto diferente? Por lo tanto, yo creo que deberíamos ser, no sé, menos, y voy a emplear la misma palabra que empleé antes, menos románticos en cuanto a la idea de, bueno, tengo que esforzarme en hacer. Yo lo que tengo que es vivir e incorporar a Cristo en mi vida y tendré que ver las cosas de manera diferente. Yo cuando no tenía hijos podía leer ciertos versículos de una forma que ahora que los tengo, obligatoriamente los veo de otra. Cuando estudiaba veía ciertas cosas de una manera y ahora que trabajo lo veo de otra. Es la propia vida la que me va llevando. Y hay de mí si no tengo un canto nuevo. Hay de mí si no tengo una mirada diferente. Hay de mí si sigo anclado a ser el hijo de mi mamá y a quedarme con la visión de Dios que tenía mi madre y no tener, por ejemplo, que es buenísima y demás, pero que al final yo tengo que tener una visión propia, madura y diferente, porque la vida cada día es diferente y me pone pues en retos nuevos. Yo no puedo leer, y concluyo, no puedo leer un texto con una cierta mirada si yo no he pasado una enfermedad grave. Yo no puedo leer cierto texto de una manera si no he estado sin trabajo un tiempo y dependiendo de la bendición de Dios de una forma que decir, no, esto lo estoy haciendo yo con mis fuerzas, con mis méritos.
a decir, no, estoy totalmente en manos de Dios, no puedo hacerlo. Y muchas veces aquellas cosas que nos parecen desgracias, muchas veces aquellas cosas que nos parecen reveses injustos, nos hacen madurar, nos hacen acercarnos a Dios de una manera, con una calidad que no hubiésemos llegado a tener si no hubiésemos pasado por ahí. Sabes que hemos nombrado el ejemplo de la escritura, cómo cobra sentido en diferentes situaciones de nuestras vidas, o que inclusive puede cambiar su sentido en diferentes situaciones de nuestra vida, pero las alabanzas también. Todo lo que corresponde a la adoración a Dios puede ir cambiando, y por eso es que nos hablan de cántico nuevo, pero realmente es como que la expresión de cada uno de estos aspectos de oración, aspectos de alabanza, aspectos de lectura de la escritura, pueden ir cambiando, modificando todo nuestro pensamiento de adoración. Podemos llegar a sentir esa euforia con una alabanza que a lo mejor antes no nos proporcionaba esa liberación de dopamina o esa liberación de serotonina, pero de repente cobra un sentido porque nuestra relación con Dios le da ese sabor, le da eso que le falta, como decía el dibujo animado de la lección de escuela sabática, que es nuestro sentimiento en algunas situaciones, y la adoración es la respuesta a esas situaciones. Pero también hay otro punto aquí, ¿no? David en Salmos nos presenta el Salmo 24 y nos pone una regla muy alta. Una regla muy alta, un punto muy alto, cuando nos pregunta ¿quién subirá al monte de Jehová? Y lo podemos interpretar en nuestras interpretaciones infantiles. Yo vengo con las interpretaciones infantiles, Esther. Hoy yo soy el niño de 12 años, ¿no? Y entonces, pero es que, ¿por qué hago esto? Porque es que muchos leemos y podemos llegar a interpretar cosas que nos alejen realmente de Dios. Y vemos esto y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y entonces cuando David pregunta esto, es la pregunta que puede estar realizándose cualquier persona que diga, yo quiero adorar de ese Dios, yo quiero estar en una relación con Dios. Pero dice, el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación que lo busquen, Dios, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y entonces nos coloca muy alta el listón. Y entonces dice, oye, no soy digno de adorar. Existe eso, existe el que usted tenga que cumplir con unos estatutos para poder orar. Bueno, es que esto tiene que ver mucho con lo que José ha dicho primero, ¿verdad? A la iglesia se viene adorado de casa. Si yo vengo, ellos están hablando de acercarse al santuario. Si yo vengo a la iglesia sin que haya ningún cambio de actitud en mi vida, sin que yo haga absolutamente nada, es lo que venimos diciendo toda la mañana, yo no vengo a adorar. Si tú te coges literalmente el texto, ¿quién puede adorar? El que es limpio de corazón, el que es perfecto. Cógelo así. ¿Quién podría adorar? Nadie. Bueno, no hay ni uno. Pero cuando tú has adorado, cuando tú has hecho esa adoración privada, cuando tú has depositado tu confianza en Dios, ¿Dios te declara limpio? Sí, ¿verdad? ¿Quién puede asistir a esa adoración grupal? Quien tiene una vida de relación constante y diaria con Dios. Entonces no es una cuestión de que solo puede adorar el que es perfecto. Es que para Dios, cuando has depositado tus fallos en sus manos, ya eres perfecto. Puedes participar de esa adoración. Pero si tú vienes a la iglesia sin ninguna intención de cambiar tu vida, si tú vienes simplemente porque voy llenando de sábado en sábado, relleno el depósito como si rellenara algo, que no rellenas nada, porque dice la Biblia, quien actúa así son cisternas vacías, rotas, que lo que eches no va para ningún sitio. Vienes sin decidir, sin desear cambiar tu vida en nada, con los mismos errores y sin querer cambiar nada, no adoras. O sea, es que no hay adoración en ti. Esther y luego José Antonio, y creo que luego nos vamos al templo. Esa idea de quiénes pueden adorar. ¿Quiénes pueden adorar?
¿Puedo yo ir a la iglesia adventista del séptimo día a adorar a pesar de todas las cosas horribles que tengo en mi vida? Claro, a lo mejor la pregunta sería, a ver, ¿cuáles son tus motivos para adorar? ¿No? Nos imaginamos a Dios preguntándote, ¿tú aquí a qué vienes? ¿No? Claro, porque te pregunta, espera un momento, me siento y digo, ¿a qué vengo yo aquí? Claro, la pregunta es, ¿a qué vengo? Si una persona deliberadamente va a adorar, ya ha escogido un camino bastante correcto, ¿no? Voy a adorar. Bueno, la lección nos dice que en el pueblo de Israel la adoración y la ética estaban unidas. Es decir, tú tenías que haber tomado la decisión de llevar a cabo una vida conveniente, ¿no? Una vida diferente, una vida que estuviera basada en los principios de Dios. La pregunta sería, ¿realmente una persona que no tenga ningún interés en seguir a Dios iría a adorarle? ¿O se plantea ir a adorarle? ¿No? Es decir, una persona que no tenga interés en creer en Dios como creador, ¿tiene algún motivo para adorar al Dios creador? ¿No? Es decir, ¿cuál es tu motivación para adorar? ¿Habría que tener una motivación, comillas, correcta para adorar? Bueno, es que eso no existiría. Tú, si realmente crees que Dios es el creador, lo natural es adorarle. O sea, no estamos buscando, ¿no?, cosas extrañas. Es lo lógico, es lo que tú quieres hacer. Entonces, a partir de ahí, ¿hay que tener alguna característica especial? No, quiero decir, en el sentido de que tú ya buscas la adoración. Si tú vas a adorar, si tú quieres adorar, si tú deseas adorar, ya estás en el camino de la adoración. Se supone que previamente ya has considerado que el objeto de tu adoración es Dios. Ya has considerado que debes estar en su camino. Ya has considerado, ¿no?, que tu vida debe cambiar y vas a buscarle para que por medio de esa adoración tú también puedas cambiar de vida y también puedas buscar una vida mejor. Lo digo desde la perspectiva, y esto es todo mucho más matizable y necesitaríamos mucho más tiempo para matizarlo, de que hay personas que le cierran la puerta a otras que están buscando esa adoración. ¿No? No estás vestida convenientemente para adorar. No tienes una vida convenientemente correcta para adorar. No eres lo suficientemente santa para adorar. ¿Quién eres tú para decir eso? Fíjate. Yo recuerdo algún momento en el que frente a la zarza ardiente, lo único que le dijo es, reconoce dónde estás, quítate los zapatos. Pero ya está, tal y como vienes, estás en disposición de acercarte a la zarza ardiente y verme de alguna manera, ¿no? Cuidado con esto, porque a veces cerramos las puertas a la adoración en cuestión de formas y porque nosotros creemos que sabemos más, ¿verdad? Y sin embargo, Dios no dice eso. Fíjate, Dios dice, ven a adorarme. Esther, que eso es pura hipocresía. O sea, Claro. no estás convenientemente vestido para adorar, no entras aquí, pero da igual cómo traigas el corazón, ¿verdad? Exacto. Da igual cómo sea tu conexión con Dios, lo que tú estés buscando de aquí. Yo, según estabas hablando así de adoración, sí que hay gente que va a adorar sin el motivo adecuado. Aquel sumo sacerdote que condenó a Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos actos de adoración no haría delante del templo, supuestamente en una adoración grupal, en los cuales él no tenía su espíritu, pero no su es espíritu adoración, adecuado? Richard. Claro, es falsa adoración. Es eso que tú decías antes, José, de idolatría, en el cual... Claro. Pero es un acto de adoración grupal. En ese acto habría verdaderos adoradores junto con esa gente que es falsa adoración, que están allí por el motivo inadecuado. Estaba vestido como un príncipe, ¿eh? Aquel sí que podíamos decir que era maravilloso. Dame a mi gente que no vista tan bien, que sean sinceros de corazón, que busquen a Dios porque quieran encontrar en Él la verdad, el camino, que quieran encontrar la salvación de su vida y da igual cómo lleguen a la iglesia por primera vez, por segunda, por tercera o toda su vida, que tengan un corazón auténtico. José Antonio, corto, que ya nos vamos al templo. Muy bien, pues mi conclusión y mi respuesta a la pregunta es que en Cristo Jesús todos somos perfectos, todos somos los adoradores ideales y adecuados y los que Dios quiere. Si yo vengo a la cena con las ropas que me ha dado el novio, estaré incluido en esa adoración y seré el adorador ideal, no importa cómo haya sido y de dónde haya venido. Si a la cena yo me compro mi traje, yo hago mi composición y quiero venir con mis propios méritos,
sin duda no seré el adorador. Por lo tanto, no tengo que esperar a ser bueno, no tengo que esperar a ser perfecto, no tengo que esperar a ser puro y santo para venir a adorar, sino es como bien decía Esther, si en mi intención, si en mi corazón está el ánimo de adorar, no de hacer como que adoro, no de venir a ver qué me dan, sino el ánimo de adorar, el Señor me provee del traje adecuado para que mis fallos se vayan. Así que no tengo que esperar a hacerme amigo de Dios, no tengo que esperar a hacerme el adorador perfecto, porque si espero, se me va a pasar la vida, porque no hay justo ni aún uno. Nunca por mis propios méritos podré cumplir los requisitos que pide el Salmo 24. Pero en Cristo Jesús, desde el minuto 1. Amén. Sabes que Esther dijo una palabra muy clave y, o sea, no precisamente la palabra, pero es justamente el contexto de todo, es el arrepentimiento. Venir con arrepentimiento ya te hace prácticamente merecedor del Salmo 24. O sea, ya Dios te dio ese don, ya Dios te dio ese regalo, ese galardón. Así que bienvenido eres al santuario de Dios, ¿verdad? Aunque cargues una cola inmensa, que esa cola ya la cortó Jesús. Es que no cargas nada. Ya la cortó Jesús. Ya en el momento de usted asumir a Jesús como su Salvador, tener ese sentimiento de adoración, ya usted está limpio para venir a seguir adorando en todo momento. Aquí en grupo, en la iglesia, está bienvenido en todo momento. Si usted nos escucha a través de YouTube, usted puede acercarse a cualquier iglesia, a la iglesia adventista, y sin esa sensación de prejuicio, sin esa sensación de una cruz que ya la ha cargado otro. De verdad que la lección de escuela sabática de esta semana nos trajo un breve esbozo del tema de adoración, pero que con un trasfondo muy, pero muy, muy complejo de cada uno de los conceptos que implica la adoración, barriendo con una cantidad de muros en nuestra cabeza, con una cantidad de paradigmas con respecto al tema de adorar, con respecto a la forma de adorar, el planteamiento fijo sin evaluar el fondo de lo que realmente es la adoración, más la forma que el fondo. Yo me voy con respecto al tema de quién habitará en tu santuario, me recuerdo siempre una frase que dice: la iglesia no es un museo para los santos, es un hospital para los pecadores. A mí siempre me ha gustado esa frase porque verdaderamente venimos todos con esa situación, y cuando asumimos que Jesús es el que nos limpia, la iglesia se vuelve nuestro hogar. Estar a los pies de Cristo es nuestro mejor lugar. Entonces, también quería compartir con ustedes en conclusión el escrito de Elena G. de White, que dice: aunque Dios no mora en templos hechos por las manos humanas, y me gustaría que lo buscaran y lo reflexionaran, ¿sí? Dice: aunque Dios no mora en templos hechos por manos humanas, honra con su presencia las asambleas de sus hijos. Prometió que cuando se reuniesen para buscarle, para reconocer sus pecados, y hablamos de lo que Esther nos comenta del arrepentimiento, y orar unos por otros, Él los acompañaría por su espíritu. Pero los que se congregan para adorarle, y lo que nos trae José Antonio, ¿verdad? Dice: deben desechar todo lo malo, a menos que lo adoren en espíritu y en verdad, así como en hermosura de santidad. De nada valdrá que se congreguen. Acerca de tales ocasiones, el Señor declara, en Mateo 15, 8 al 9, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Más en vano me honra. Lo que adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Es de reflexionar sobre esto, sobre el tema de adoración, lo complejo que puede ser, pero lo tan vital que puede ser en la vida de cada uno de nosotros. La invitación a que sigan participando de la iglesia en casa. Ahora vamos a bajar al templo. No. Que no han terminado abajo. Que la gente quiere seguir escuchándonos. Oye, vale. Bueno, José Antonio, puedes hacer una conclusión un poquito más larga de la que ya hiciste. Yo sé que tú tienes muchas cosas que decirnos sobre... Es que este tema es muy largo y sentimos que nos cortaron de una vez. Mira, pues yo podría decir una cosa. Este tema
aparte de largo y complejo, es un tema que también ha provocado durante mucho tiempo, yo creo, que frustración en mucha gente, por las formas, por el cómo, por cuál es la mejor manera, yo lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo. Yo creo que la escuela sabática de esta mañana, no de esta semana, sino de esta mañana, lo que se ha escuchado a través de esta clase, yo creo que debería liberarnos, debería ponernos en perspectiva. Dios no nos pone nota en la adoración. Dios lo que quiere es que adoremos, porque los primeros beneficiados en la adoración somos nosotros. Lo decía, yo creo que no sé si fue Esther o Richard, me disculparéis, que Dios no necesita que le adoremos. Dios no deja de ser Dios porque le adoremos o le dejemos de adorar, porque si no, no sería Dios. Los que necesitamos de esa adoración somos nosotros, de rendir esa adoración somos nosotros, porque cuando adoramos ponemos a Dios en el centro. Decía Esther que somos conscientes de que somos seres creados. Como decía Richard, me gusta citaros porque de verdad que habéis estado muy certeros. Como decía Richard desde primeras horas de esta mañana, tenemos un papá en el cielo que nos cuida. Qué importante es eso, entre todas las vicisitudes de la vida, saber que no estamos solos, saber que nuestra vida tiene un propósito, saber que al igual que hemos sido creados, también vamos a ser rescatados, saber que somos llamados a una vida eterna, saber que nuestro Dios es misericordioso, saber que a pesar de todos mis errores, Cristo murió por mí y me ofrece su sangre para redimirme de todos mis pecados. ¿Cómo no voy a adorar? ¿Cómo no voy a agradecer? ¿Cómo no voy a estar ansioso, me vais a permitir el adjetivo, por comunicarme con ese Dios que es tan bueno y que ha preparado todas estas grandes cosas para mí? ¿Cómo no voy a alabar con mi voz quebrada, con mi voz que no entona bien? ¿O cómo no voy a leer los textos con otros ojos? ¿O cómo no voy a tener una canción nueva cada día si cada día es una bendición nueva? Sabes que comentas todo esto y a veces pudiéramos llegar a pensar que es netamente la adoración se enfrasca o se limita a esa relación que puedes tener con Dios netamente, y adoración también puede ser tu relación con tus hermanos, porque a veces vemos esa euforia de que tú quieres darle las gracias a Dios porque ves que en tu vida está presente en todo momento, pero la relación con los hermanos también es importante y es parte de adorar. Querido Orángel, es que desborda. Sí. Si de mí no surgen esos ríos de agua viva, yo no puedo compartir. En el momento que los tengo, no los puedo contener. Y ahí está la clave, no los puedo contener. Y eso es lo que hace, o sea, hasta este mismo programa es adoración. Porque cuando, totalmente. ¿sí? Cualquier cosa que hagas, pero este lo decíamos antes, cualquier cosa que hagas, una relación fraternal con un hermano, con un amigo, con otra persona, es adoración. Cualquier cosa que hagas que Dios esté en el centro es adoración. Toda relación con Dios. Vamos ahora sí al templo. Y vamos a seguir con nuestra adoración a través de la Iglesia en Casa. Los que nos ven por YouTube, no se aparten. Vamos al templo y regresamos a la zona mixta.